¿Comenzamos entonces? ¿Comenzamos entonces? Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecemos su participación en este nuevo ciclo de charlas organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, el cual tiene como tema principal sistemas hídricos y medio ambiente, con un fuerte enfoque en el cambio climático. Hoy, en el día de la apertura, tenemos con nosotros a Rosana Escanilla, ingeniera civil, magíster en ciencias y actualmente se desempeña como ingeniera de proyectos en Eridanos, una empresa de ingeniería y consultoría en recursos hídricos. Les recordamos que este ciclo de charlas está siendo transmitido en YouTube, donde pueden hacer preguntas relacionadas al tema que serán respondidas al final de la presentación. Y sin más que agregar, dejo con ustedes a Rosana. Hola, buenas tardes a esta altura. Primero que todo, voy a dejar esto aquí. Y bueno, ya Marcelo ya me presentó, ¿cierto? Primero que todo, agradecerle la invitación a estas instancias. Estábamos discutiendo un ratito antes que encuentro súper valoro mucho que este tipo de instancias se desarrollen aún en pandemia. Creo que es necesario, es necesario que se desarrollen este tipo de cosas, no dejarlas de lado. Y admiro mucho que se sigan dando estas cosas, a pesar de que hay muchos que están terminando su semestre, ¿cierto? Y bueno, este trabajo que voy a presentar a continuación lleva por nombre Evaluación del impacto del cambio climático y la generación de escorrentía en una cuenca glaciar andina. Este corresponde a mi trabajo de tesis de magíster que desarrollé junto a Hernán, Roberto, Christoph y Marco, ¿sí? En una duración de más o menos 1 año y medio de trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos como contenido, ¿cierto?, una pequeña introducción referente al tema. Luego pasamos al caso de estudio, donde tratamos estos temas de cambio climático, ¿cierto?, modelación glaciar, seguido de la metodología que implementamos a lo largo del estudio, para luego dar paso a los resultados que obtuvimos, ¿cierto? Y finalmente unas pequeñas conclusiones que es necesario destacar a partir de los resultados que obtuvimos, ¿ya? A modo de introducción, ¿cierto? Nos vamos a enfocar más o menos en la problemática y la motivación que inspira este tipo de investigaciones, ¿cierto? Donde en primer lugar vamos a tener que el agua proveniente, ¿cierto?, de derretimientos de glaciares y zonas nivales de alta montaña representan un recurso de vital importancia para las cuencas que se ubican aguas abajo de estas zonas, ¿cierto? En particular, tenemos el caso de la cordillera de los Andes, que se desarrolla a lo largo de todo nuestro país, donde representa la fuente de agua dulce principal de todo el país, ya que funcionan como una especie de embalses naturales, ¿cierto?, en estado sólido. Es decir, agua que se almacena, ¿cierto?, durante los meses de invierno y después funciona como un embalse que libera sus aguas durante los periodos de estiaje o de deshielo, ¿ya? Además, en Chile se ubica el 76% del área glacial a nivel sudamericano, y el evidente retroceso de los glaciares que tenemos dentro de nuestro país y tanto a escala mundial amenaza la disponibilidad hídrica de este tipo de cuencas y además expone los efectos negativos que está teniendo el cambio climático sobre estas zonas, ¿ya? Y finalmente, que es como la segunda parte de lo que nos convoca, tiene que ver con el cambio climático, ¿cierto? Entonces se pronostica que debido a estos efectos va a existir un aumento en las temperaturas medias y una disminución importante en las precipitaciones. Esto está proyectado para las latitudes medias y zonas subtropicales del globo terráqueo, ya sea de la zona norte o zona sur, ¿ya? Existen, por ejemplo, en zonas costeras puede que existan variabilidades distintas, que quizá aumente la temperatura, o sea, aumenten las precipitaciones, etcétera. Es decir, esta hipótesis de disminución de precipitaciones y aumento en temperatura nos vamos a enfocar entonces en la zona subtropical, ¿ya? Y bueno, esto que se suma obviamente a la mega sequía que afecta al país hace ya casi 10 años, sí, en 2000, claro, hace 10 años, ¿cierto? Hace que disminuya el almacenamiento nival y aumente la dependencia de los deshielos, ya que no vamos a tener tanta agua disponible durante los meses invernales, que era como la mecánica que seguía antes, ¿ya? Entonces, bueno, a partir de lo anterior, ¿cierto?, nace nuestro objetivo, donde el general, ¿cierto?, evaluar el impacto del cambio climático en la generación de escorrentía en una cuenca glaciar andina,
Y como objetivos específicos tenemos, ¿cierto?, calibrar y validar el modelo hidrológico de Snowmelt Runoff Model plus Glacier, generar proyecciones coherentes de precipitación y temperatura a través del escalamiento de distintos modelos de circulación global o general, tanto para el año 2050 y 2100, y finalmente estimar la variación de la disponibilidad hídrica en términos de escorrentía para las proyecciones que hayamos encontrado del punto anterior. Entonces, pasando a nuestro segundo ítem, ¿cierto? Tenemos el caso de estudio. Nosotros enfocamos nuestra investigación, ¿cierto?, en el glaciar Universidad, que se ubica en la zona central de Chile, ¿cierto? Aquí tenemos el primer acercamiento donde estamos justo con el límite colindante, ¿cierto?, a Argentina. Y acá podemos ver entonces la cuenca del río Tinguiririca, y acá más pequeño podemos ver la cuenca de estudio donde centramos nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Nos ubicamos, ¿cierto?, en los Andes centrales, en la parte alta del río Tinguiririca, ¿cierto? El río Tinguiririca continúa hacia aguas abajo, sin embargo está en la parte alta y precordillerana, donde tenemos un régimen mixto, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos crecidas durante los meses invernales debido a las precipitaciones y durante los meses de deshielo, ¿ya? Y bueno, es una cuenca que se caracteriza por tener distintos usos, tanto de riego, agrícola e hidroelectricidad, ¿ya? Por lo tanto, es una cuenca, esto está ubicado en la sexta región, con alta actividad económica dependiente de los recursos hídricos, ¿sí? Y debido a la mega sequía durante el año 2015 se tuvo un déficit de precipitaciones del 35%, el 2018 alcanzó un 52%, ¿sí? Esto ha desarrollado que se expongan distintos conflictos entre los diversos actores de las cuencas, ¿sí? Como les dije, tenemos harta agricultura, riego, hidroelectricidad. Entonces aquí empiezan a generarse estos roces y conflictos políticos, ¿sí?, que dan a conocer la necesidad de gestión dentro de la cuenca, ya que es un fenómeno que se ha dado en distintas cuencas a lo largo del país, ¿ya? Y aquí tenemos, obviamente, aquí nos enfocamos más en nuestra cuenca de estudio, donde tenemos en este punto en la salida de la cuenca, ¿cierto?, tenemos una estación pluviométrica que pertenece a la hidroeléctrica San Andrés, que se ubica como en este sector, ¿ya? Y acá tenemos entonces el glaciar. Tenemos la estación pluviométrica San Andrés, como les dije. Esto alcanza una delimitación de cuencas que tiene un área de 140 kilómetros cuadrados. Dentro de la cuenca tenemos un glaciar de Valle que al año 2015 tiene un área de 27,6 kilómetros cuadrados y que representa una contribución entre el 20 y un 25% a la escorrentía aguas abajo, ¿ya? Es decir, igual es una fuente de agua importante en la zona, ¿ya? Y además tenemos acá en rojo, como se ve, dos estaciones automáticas meteorológicas, ¿cierto?, que se instalaron el 12 de noviembre, o sea, perdón, en noviembre del 2012 y tomaron datos hasta noviembre del 2014. Entonces tenemos 2 años de datos meteorológicos en la zona, tanto en la parte de acumulación, acá arriba, de acumulación de glaciar, como en la zona de ablación, ¿ya? Metodología, entonces. Para lograr los objetivos que planteamos en un principio, vamos a tener en primera instancia el primer paso, ¿cierto?, que es el modelo hidrológico, ¿ya? En este modelo hidrológico va a tener distintos datos de entrada, ¿ya? Entonces estos datos de entrada entran al modelo que vamos a usar, que en este caso es Snowmelt Runoff Model, más el módulo de glaciar. Vamos a realizar un proceso de calibración y validación y vamos a obtener escorrentía simulada, ¿sí? Esos son como los 4 pasos esenciales de cualquier modelo hidrológico, ¿ya? Por otra parte, vamos a tener nuestro paso, ¿sí?, de cambio climático, donde en primer lugar vamos a tener dos escenarios de cambio climático, ¿sí?, RCP 4.5 y 8.5. Vamos a elegir los modelos de circulación global o general, ya a partir de estos 2 escenarios, y vamos a realizar un escalamiento estadístico de los datos observados versus los datos simulados por los modelos de circulación global, ¿ya? Esto nos va a dar las proyecciones, esta caja así de pasos nos va a dar las proyecciones para el año 2050 y 2100, y esas proyecciones se van a enfocar en temperatura y precipitaciones, las cuales entran como datos de entrada, ¿cierto?, al modelo hidrológico. Ya eso es como a grosso modo lo que vamos a ver. Entonces, primero, ¿qué es un modelo hidrológico? ¿Ya? Un modelo como tal, no necesariamente hidrológico, un modelo como tal, ¿cierto?, busca representar de manera simplificada
distintos procesos o fenómenos que se dan en el mundo real, ¿cierto? Procesos que se quieran representar a partir de un sistema complejo, ¿sí? Como lo es el mundo real. Y la idea es representarlo tanto de forma física o matemática para que se pueda simplificar y uno pueda ver y calcular cosas de interés, ¿ya? Entonces, en este momento representan obviamente una herramienta de muchísima utilidad, tanto para la evaluación de variables dentro de un sistema, y la idea es que si un modelo funciona dentro de cierta escala, funciona bien y cumple su función de representar correctamente lo que queremos representar, a partir de esto se pueden realizar proyecciones, ¿ya? Existen modelos obviamente de distinta complejidad y distribución espacial. Aquí nos vamos a enfocar obviamente en mi trabajo en un modelo hidrológico. Sin embargo, por ejemplo acá, este tipo de modelos que buscan representar niveles de agua subterránea, ¿cierto? Son modelos hidrogeológicos, ¿ya? Donde siempre vamos a tener los valores simulados y los valores medidos, ¿ya? Y la idea obviamente es que todo lo que sea modelado por este modelo se parezca lo más posible a lo que queremos representar en la realidad. Entonces acá abajo tenemos, o sea, aquí arriba, perdón, tenemos un modelo hidrogeológico y acá abajo un modelo hidrológico. ¿Y por qué hidrológico? Porque buscamos representar caudales observados a partir de las simulaciones, ¿ya? Con el fin de que obviamente se asemejen lo más posible a lo que se busca representar. Entonces, a partir de eso, el modelo hidrológico con el que nosotros trabajamos, como les dije, es Snowmelt Runoff Model, más el módulo de glaciar, es decir, el modelo original es SRM, ¿ya? Y en este trabajo decidimos incorporar el módulo de glaciar para poder mejorar la representación de nuestra cuenca, ¿ya? Entonces, un modelo semidistribuido. ¿Qué quiere decir eso? Que hace sus cálculos, el modelo va haciendo sus cálculos por bandas de elevación, como se ve en la figura de acá. Ya tenemos 4 bandas de elevación, entonces en esta banda vamos a tener un resultado, en esta banda vamos a tener otro y así. Existen modelos distribuidos y agregados, así como respecto a la distribución espacial, donde desarrollan sus ecuaciones para obtener los balances hídricos, lo que se quiera obtener, ¿ya? La escala de simulación de este modelo es diaria, ya, y vamos a tener una simulación desde el año 2008 al 2014. Y como les dije, se incluyó el módulo glaciar que planteó Ismail Bogaki en el 2018, que aseguraba, ¿cierto?, que iba a mejorar la representación. Vamos a ver al final si realmente es así. Y la fórmula que responde al modelo es esta que tenemos, la ecuación que tenemos acá, ¿cierto?, que uno la ve y dice así como, ¿qué es eso? Ya, pero en términos generales, primero vamos a tener los 3 módulos que influyen dentro de la cuenca, un factor de conversión, ¿cierto? Y un coeficiente de recesión, ¿ya? ¿A qué me refiero con estos módulos? Primero vamos a tener que es M, ¿cierto? Que por melt va a ser derretimiento nival, ¿ya? Vamos a tener R de rain, lluvia, y glaciar, G, ¿cierto? Derretimiento glaciar. Entonces, estos son los 3 factores que influyen dentro de la cuenca. Ya estos 3 fenómenos se dan, ¿sí? Y el coeficiente de recesión responde a esa fórmula, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante cómo se obtuvo, ¿ya? Entonces, las precipitaciones y temperaturas, ¿cierto? Las obtuvimos a través de nuestras estaciones automáticas meteorológicas y además se validaron con una estación llamada Río Tinguiririca, aguas abajo junto a Río Azufre, que se ubica a 18 kilómetros de la cuenca, ¿ya? Y con esto obtuvimos gradientes de precipitación y de temperatura, ¿sí? Porque para movernos a través de las bandas de elevación, ¿cierto?, tenemos que tener estos gradientes, ya para poder estimar temperatura y precipitación dentro de la cuenca y para cada una de las bandas, ¿ya? El área glaciar se determina a través de la tasa de retroceso que nos entrega la DGA, que a través de un cálculo que se hizo desde 1945 al 2011, ¿cierto? Y se obtuvo una disminución de área de un 0,03 kilómetros cuadrados por año. El área nival se calculó a través del producto de MODIS, Snow Cover Daily, con una grilla de 500 metros, ¿sí? Calculando el NDSI, ya que básicamente si las bandas de la imagen bajo esta configuración de esta fórmula son mayores a 0,4 es porque estamos en presencia de nieve. Entonces ahí uno va descartando qué es nieve y qué no, ¿ya?
Los factores grado día, acá tenemos el de la nieve y el del glaciar, se calcularon a través de sus densidades, ¿ya? Densidades promedio y densidades medidas en un terreno. Y el coeficiente de recesión se calibra a partir de algoritmos genéticos, ¿ya? Eso quiere decir que básicamente el valor que toma acá se va ajustando de tal manera y calibrando, es decir, como este proceso de aperillar, de que se sube o se baja, a través de una función objetivo que busca que la simulación sea lo más óptima posible, ¿ya? Y aquí hicimos también un proceso de calibración durante los años pares y una validación en los años impares para evitar esta dependencia estacional que se puede generar entre un año y otro, ¿ya? Entonces aquí están todos los parámetros que entran al modelo de la fórmula que vimos anteriormente, donde los coeficientes de escorrentía son valores constantes para lluvia, nieve y glaciar, ¿sí? Los factores grado día se calcularon a través de densidades, ¿cierto? De noviembre a marzo, y aquí hay una calibración clásica. Y acá tenemos entonces los coeficientes de recesión que se determinan a través de algoritmos genéticos, ¿ya? Ahora que tenemos un modelo hidrológico y todos sus valores, también es necesario ver cómo vamos a proyectar estos valores para los años que queramos analizar al futuro, ¿ya? Entonces las condiciones calibradas como los coeficientes de recesión y los coeficientes de escorrentía se mantienen, ¿ya? Y las áreas nivales se calculan a través de regresiones múltiples a partir de la precipitación y la temperatura. Es decir, a través de esta fórmula entonces vamos a decir que el área nival, ¿cierto? Va a ser la temperatura que se tenga por un factor de temperatura más la precipitación por un factor de precipitación y un coeficiente de posición, por así decirlo, ¿ya? Y la variación glaciar se estima a través de variaciones volumétricas, ¿ya? Entonces el volumen va a estar dado por una constante por el área glaciar elevado a otra constante, ¿ya? Gamma es una constante que nos entrega Barr desde 1997, ¿cierto? Y el valor de C, ¿cierto? Se calcula a partir de un volumen inicial que tenemos en el año 2009 y un área inicial que tenemos a partir del 2009, ¿sí? Y ahí obtenemos la constante C, ¿ya? Y finalmente las variaciones volumétricas se calculan a través de balances netos, ¿ya? Por el área en el tiempo que se quiere evaluar. Entonces, ahora pasamos al otro módulo que es de cambio climático, ¿sí? Vamos a tener escenarios de emisión, los cuales a partir del quinto informe de evaluación, ¿cierto? Del IPCC, que es lo último que ha salido de manera oficial, ahora se está trabajando en la versión sexta, que debería salir el 2021, ¿cierto? Tendemos las tendencias de concentración representativa, que por sus siglas en inglés se denominan RCPs, ¿ya? Y básicamente lo que nos quiere decir este gráfico y estas tendencias con las que vamos a trabajar son estimaciones de dióxido de carbono que van a haber en el futuro, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos ver que está el RCP 2.6, 4.5, 6 y 8.5, ¿sí? El problema del RCP 2.6, que era un escenario demasiado optimista, básicamente debería haberse acabado Estados Unidos y China como para poder llegar a ese tipo de concentraciones. Es un valor demasiado optimista y de hecho va a la baja, como pueden ver desde el año 2040, ¿ya? Esas proyecciones han sido un poco descartadas porque no responde a los sistemas económicos y sociales actuales, ¿ya? Por lo tanto, en este trabajo se decidió trabajar como el caso más optimista con RCP 4.5 y el más pesimista RCP 8.5, ¿ya? Y los efectos más relevantes de esto en los que vamos a enfocar estos escenarios va a ser obviamente las precipitaciones y temperaturas, ¿ya? A partir de las dos ramas de escenarios que escogimos anteriormente, nacen los modelos de circulación general o global, ¿cierto? Que de ahora en adelante vamos a llamar GCM, ¿ya? Y a partir de un proyecto de intercomparación de modelos acoplados, ¿sí? En su fase 5, que está asociado al quinto informe, se generan modelos de circulación general a través de los distintos ensambles y realizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente existen muchos laboratorios alrededor del mundo que escogen un modelo, lo desarrollan y las realizaciones y ensambles consisten en que ese mismo modelo se le van cambiando las condiciones de borde. Entonces se vuelve a realizar y crea otra rama de GCM, si se vuelve a realizar con otras condiciones de borde y así.
cada laboratorio crea entonces una gama de modelos que se pueden evaluar, ¿ya? Y los GCM obviamente son las herramientas más avanzadas en la simulación de la respuesta a sistemas climáticos frente al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, y responden a esta estructura, ¿ya? Son modelos que vienen en NetCDF, ¿ya? Que son grillas, son matrices eternas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una grilla, entonces, que una celda va a contener temperaturas o precipitaciones o concentración de argón o de dióxido de carbono o de metano, etcétera. Y así en cada una de estas celdas se pueden ir evaluando distintos contenidos respecto a lo que significa la concentración de gases de efecto invernadero y cómo influyen en el sistema climático, ¿ya? Sin embargo, el problema de esto es que las dimensiones no siempre son compatibles con la escala de cuencas, ¿ya? Estas grillas que vemos acá tienen dimensiones de 250 por 250 kilómetros aproximadamente, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer algo para que esta grilla grande, ¿cierto?, pase a una escala de cuenca, ¿ya? En este trabajo se usaron 20 GCMs, que más los ensambles de distintos o realizaciones de distintos GCM tenemos un total de 70, ¿ya? Entonces, como les dije, aquí hay un esquema, ¿cierto?, que dice, aquí tenemos la grilla del GCM, ¿cierto?, y acá tenemos la escala de cuenca. Por lo tanto, para que esta celda pase a escala de cuenca de esta manera, vamos a hacer un escalamiento de tipo estadístico corrigiendo su sesgo, ¿cierto?, con una función de transferencia. Entonces, las precipitaciones las ajustamos a través de una función de probabilidad gamma de 2 parámetros, y las temperaturas a través de una distribución de probabilidad normal. Ya, según la literatura, estas serían como las funciones que mejor se adaptan, ¿cierto?, a la variabilidad de ambos datos meteorológicos. Entonces, el escalamiento estadístico, ¿cómo funciona? Un poquito aquí para darles una pincelada de cuál es la lógica de esto, ¿sí? Vamos a tener un periodo histórico que consiste en 1979 al 2005, ¿ya? Nosotros tenemos datos observados, ¿sí?, de la estación que les dije con la que validamos los datos de estaciones automáticas. Entonces, en este periodo histórico observado, que la línea negra corresponde a datos observados, adicionalmente vamos a tener un histórico simulado por un GCM, uno cualquiera, y por un GCM2 cualquiera, ¿ya? Los cuales no necesariamente van a coincidir con el periodo histórico. ¿Por qué? Por esta variación en los tamaños, ¿cierto? Porque para llevar la escala de Cuenca, entonces hay una variación. Lo más probable es que las temperaturas o precipitaciones o lo que sea estén subestimadas, sobreestimadas, puede pasar cualquier cosa dependiendo de los modelos. Por lo tanto, nosotros queremos hacer lo que hacen estas flechitas, ¿sí? Queremos llevar las simulaciones, las queremos llevar a que se parezcan al periodo histórico, o sea, a los datos observados, ¿cierto? Entonces, esta corrección se hace a través de probabilidades y las funciones que les dije anteriormente, con el fin de que para el periodo proyectado, que es del 2006 al 2100, esto se ajuste lo más posible entonces para seguir la línea celeste, que sería como lo observado, ¿ya? Esa es como la lógica de un escalamiento estadístico, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, acá tenemos en negro oscuro, o sea, un poco más grueso de línea, ¿cierto? Tenemos los valores observados para las precipitaciones y para las temperaturas, y en gris tenemos estas simulaciones por los GCM, ¿cierto? Tanto para la precipitación y la temperatura. Entonces en líneas rojas, aquí tratamos de graficar más o menos qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, esta línea, la mayoría de las precipitaciones las queremos subir, ¿cierto?, en los periodos de invierno. Sin embargo, quizás bajar un poquito en los periodos de verano. Y respecto a las temperaturas, están todas bastante más grandes de lo que realmente tenemos en nuestro periodo observado, ¿cierto? Entonces la idea es bajarlas, ¿sí? Y ahora podemos empezar a ver el tema de los resultados, ¿ya? Los resultados se dividen en varias etapas, ¿cierto? Como dijimos al principio, siempre vamos a hablar primero del modelo hidrológico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos desde el año 2008, ¿cierto?, al 2014, donde en negrito tenemos los años pares, que fue donde se hicieron las validaciones, y en texto normal, ¿cierto?, tenemos las validaciones. En la tabla de aquí arriba podemos ver que los valores para los indicadores estadísticos que utilizamos, que fue R cuadrado, ¿sí?, NSE, perdón, RMSE y KGE, ¿sí?, que son distintos indicadores que nos tratan de decir así como
qué también está funcionando tu modelo y qué también está representando la realidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? R cuadrado, NSE y KGE se optimizan en el valor 1, ¿cierto? Es decir, entre más cerca estemos de 1, mejor es la representación de nuestro modelo, y RMSE cada vez que esté más cerca de 0, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que en los periodos de calibración y validación tenemos una variación de estos estadísticos. Eso es porque en el periodo de calibración uno concentra su esfuerzo en que dé muy bien, ¿cierto? Pero en el periodo de validación, como uno ya deja funcionar el modelo por sí solo con los parámetros que ya calibró, suelen haber un poco de variaciones, ¿ya? Que puedan no ajustarse bien. Sin embargo, este modelo igual se caracteriza por responder bastante bien dentro de la cuenca a la simulación de caudales, ¿sí? Bueno, en rojo podemos ver los valores simulados, ¿cierto? Y en negro los valores observados, ¿ya? Existe usualmente en los periodos en los periodos pluviales, perdón, ¿cierto? Suele existir un poco más de variación, es decir, como que el modelo al parecer podría ser un poco mejor representando los deshielos, que son estos pics de acá, ¿cierto? Donde se ve una menor variabilidad que en los periodos fluviales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo podemos ver desde otro aspecto, ¿cierto? Aquí estamos tomando el periodo de calibración a la izquierda y validación a la derecha, donde podemos ver cómo se comportan los caudales, ¿cierto? En los años pares y los años impares. Existe una mayor concentración, ¿cierto? En los caudales bajos, y esto se va adquiriendo una mayor dispersión en los caudales altos, ¿cierto? Y acá tenemos, obviamente, en los periodos de validación, ¿cierto? Una dispersión mucho mayor. Ya eso responde a lo que les dije antes, que cuando uno ya deja funcionar el modelo por su cuenta, es un poquito más difícil, entre comillas, matemáticamente, que vaya resolviendo y que se ajuste correctamente si es que hay mucha variabilidad, por ejemplo, de temperaturas o de precipitación. ¿Ya? Respecto al cambio climático, esto es lo que teníamos, ¿cierto? Queríamos ajustar, ¿cierto?, los periodos históricos, tanto precipitaciones como temperaturas. Y esto es lo que obtuvimos, ¿sí? Obviamente, debido a la cantidad de modelos con los que estamos trabajando, que recordarles que eran 70, existe este como rango de variabilidad que rodea obviamente el periodo histórico. Es decir, igual tiene el mismo comportamiento, se ajusta muchísimo más a lo que teníamos antes, ¿cierto? Ahora podemos decir, ok, confío un poco más en el comportamiento de estas variables, ¿cierto? Pero aún así nos dejan como ese rango, tanto en la precipitación y la temperatura, que ayuda un poco a absorber la incertidumbre de estas proyecciones, ¿ya? Bueno, acá abajo está el detalle de lo que se obtuvo, ¿cierto? Nosotros trabajamos con los valores promedios porque obviamente como tenemos un rango, tenemos un 5% de probabilidad, un 95% de probabilidad, y la idea es trabajar con los valores medios, ¿ya? Y los escenarios de emisión, obviamente, vemos que para el año 2050, en ambos casos, en ambos escenarios, hay una disminución de la precipitación, que obviamente en el caso más pesimista, que es el RCP 8.5, es bastante mayor, ¿sí? Lo ocurre similar tanto para el año 2050 como para el año 2100, y lo mismo con las temperaturas, ¿sí? Acá el signo negativo obviamente indica disminución, y acá el no ver signo nos indica un aumento, ¿ya? Entonces estamos hablando de, para el año 2050, ¿cierto?, aumentos que alcanzan hasta los 3 grados, ¿cierto? Y en promedio ya para el 2100 aumentamos ya hasta casi los 4 grados, ¿cierto? Dentro de la zona. Y los resultados que trae este aumento en la temperatura y disminución en la precipitación produce también estas variaciones glaciares en términos de volumen, ¿ya? Siempre, bueno, a lo largo de todos los gráficos que estamos viendo, siempre vamos a trabajar con un rango de datos, porque siempre recordar que son 70 resultados, ¿ya? Entonces, obviamente acá tenemos lo mismo, un abanico de posibilidades, y en negro se encuentra entonces el valor como promedio al que podría llegarse, entre comillas, ¿ya? Se puede ver que esto es una disminución en ambos casos del volumen glaciar, donde es harto más pronunciado para el RCP 8.5, debido a que obviamente el aumento de las temperaturas es harto mayor, ¿ya?
y como también disminuyen las precipitaciones, no hay una recarga que permita que el volumen del glaciar aumente, entonces va inminentemente en retroceso y en disminución. Acá tenemos una tabla similar, ¿cierto? Resumen, donde tenemos que en el caso de RCP 4.5, ¿cierto? Para el 2050, entonces, el 2050 se ubica acá más o menos, tenemos una disminución entre el 12 y un 37%, ¿ya? Y lo mismo entonces para el año 2100, donde, por ejemplo, en el caso del RCP 8.5, tenemos disminuciones de volumen que alcanzan por sobre el 80%, ¿ya? Es decir, o sea, bajo estas proyecciones nos queda glaciar todavía, pero ¿hasta cuándo más? Ya ahí es necesario ver cómo poder mitigar este tipo de respuestas, ¿cierto? Y bueno, acá tenemos un hidrograma donde pueden ver en gris están todas las simulaciones, es decir, los 70 resultados. Los puntos azules representan nuestros datos observados, ¿cierto? Del 2008 al 2014. Y en lo mismo, tenemos en rojo los percentiles del 5% y del 95%, ¿cierto? Que sería como nuestro rango de confianza. Y en negro entonces tenemos el promedio de esto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a pesar de toda la incertidumbre que pueden tener estos modelos y que estamos haciendo una proyección y proyecciones con datos observados, simulados, es harta la cosa que entra aquí, ¿cierto? Son hartos conceptos. Sin embargo, al ver este gráfico decimos ya, dentro de todos los resultados, si bien son muy dispersos, hay mucha variabilidad y harta incertidumbre, igual se encajan en una tendencia, ¿sí? Y aquí tenemos, bueno, las disminuciones, esto es para el RCP 4.5, ¿cierto? Entonces para el año 2050 tenemos una disminución de un 18% en la escorrentía, la disminución del caudal, y para el 2100 un 31,4%, ¿ya? Y en el caso de RCP 8.5 aquí se vuelve un poquito más drástico porque ya tenemos disminuciones de un 43% y un 54%, es decir, ya estamos llegando a la mitad un poco más de la mitad del caudal que transporta, o sea, que drena esta cuenca, que ahí ya se volvería quizás más importante. Cualquier disminución sí o sí va a ser importante. ¿Y qué pasa aquí también? Hay otro efecto relevante respecto a las dos gráficas que estamos viendo aquí, que tiene que ver con el fenómeno que se denomina peak water, ¿ya? Y tiene que ver con que los glaciares efectivamente hasta cierto punto empiezan a derretirse a una tasa muy rápida, ¿sí? Que suelen ser los primeros 30, 20 años, en este caso, claro, pasa alrededor del 2038, 2040, porque después empiezan a disminuir la tasa de derretimiento. ¿Por qué? Porque obviamente se está agotando y al entrar en un estado de agotamiento glaciar, el glaciar empieza a disminuir más lento, o sea, empieza a aportar menos porque obviamente se está quedando con menos volumen, ¿ya? Entonces, efectivamente, ¿qué podría pasar? Y que es bastante común que pase, la gente empieza a decir como, está, por ejemplo, en el año 2030, así como, oye, el agua ha aumentado, efectivamente vamos en aumento, ¿por qué están aumentando la disponibilidad hídrica si quizás no estamos teniendo muchas precipitaciones? ¿Por qué? Obviamente porque estamos derritiendo toda la capacidad del glaciar. Y efectivamente después del año 2040 podrían empezarse a ver las consecuencias negativas que esto trae, ya que el agotamiento glaciar va a decir, bueno, ya me quedé sin agua, entonces ahora tengo que ir derritiéndome un poco más lento porque entra en una especie de estado de equilibrio, ¿ya? Pero de ahí en adelante, el retroceso glaciar, tanto en masa como en volumen, obviamente ya se vuelve inminente y no hay muchas soluciones que se puedan dar más si tenemos un aumento de temperaturas como el que se está proyectando para ambos escenarios, ¿ya? Y bueno, a partir de eso, entonces nacen las conclusiones de base que tienen este estudio, ¿cierto? Y bueno, en primer lugar, se destaca obviamente que el modelo es bastante eficiente en la representación de caudales con la incorporación de este módulo glaciar. En el año 92, Escobar hizo uso también de este modelo SRM, sin embargo, aguas abajo, mucho más abajo, que es eso en Bajos Briones, ¿ya? Que es como a unos 40 kilómetros del glaciar, es decir, la influencia glaciar es harto menor si aumenta el tamaño de la cuenca, ¿sí? Sin embargo, para ese entonces Escobar alcanzó un R cuadrado de 0,70, más o menos, ¿ya? Es decir, que efectivamente si
incorporamos el módulo glaciar en cuencas con influencia glaciar, esto tiene directa relación, ¿cierto?, con la eficiencia para simular la escorrentía del modelo en cuencas que posean, obviamente, este tipo de fenómenos, ¿ya? Por otra parte, tenemos el proceso de escalamiento, ¿cierto?, que si bien disminuye la dispersión, logra ajustarse en torno al comportamiento histórico que poseen los datos tanto de precipitación como de temperatura. Por lo que obviamente las proyecciones, la ventaja de esta metodología es que nos entregan un rango dentro de percentiles, ¿cierto? Y no estiman un único valor, sino que este abanico de soluciones del que le hablé, que tenemos 70 soluciones, por lo tanto, eso disminuye un poco la incertidumbre de este tipo de trabajos, ¿ya? Los resultados obviamente exponen este fenómeno de peak water que les hablé en torno un poquito antes del año 2040, estaríamos hablando como en el 2038, ¿sí? Y desde ahí la disminución de caudales debido al retroceso es totalmente inminente, por lo que es necesario considerarlo, considerar esto, ¿cierto?, como parte de ya sea de un set o un conjunto de medidas de mitigación dentro de las estrategias de conservación de la cuenca, ¿ya? O considerarlo en cambios de patrones de consumo y explotación dentro de esta zona, ¿ya? Y bueno, el aumento en la disponibilidad hídrica, como les dije, esto sí, como la gente podría decir, ay, pero si estamos teniendo más agua, efectivamente, es real, ¿sí? Pero es efímero, ¿ya? Por lo tanto, esto podría generar, por ejemplo, un incremento en la erosión, una reducción en los tiempos de infiltración, ¿cierto? Porque tenemos mucha agua disponible y mucha agua a la que el sistema no está acostumbrado, ¿ya? Con lo que se vería obviamente afectada la recarga de acuíferos y el régimen de alimentación de los ríos aguas abajo. Por lo tanto, aquí también empieza un proceso a nivel integrado, ¿cierto?, que habla de la adaptabilidad al cambio climático, ¿ya? Porque el régimen de alimentación, obviamente, si uno tiene, no sé, el tema de las plantaciones, por ejemplo, en la agricultura eso sí influye mucho, porque si tienes una inversión de miles de millones en una fruta que solo puedes regar en cierta época del año y el régimen de alimentación del río te cambia, ¿qué pasa con esas inversiones? ¿Qué pasa? Entonces ahí donde obviamente los actores de la cuenca tienen que empezar a desarrollar técnicas de adaptabilidad frente a estos sucesos. Bueno, las contribuciones de los caudales totales, ¿cierto?, varían en el tiempo, disminuyendo las precipitaciones y aumentando el derretimiento glaciar, ¿cierto?, por el aumento de las temperaturas, ¿ya? Y acelerando este peak water o acelerando también el peak del derretimiento nival. Ya esto responde obviamente de forma coherente a los pronósticos meteorológicos que habíamos visto, ¿sí? Y bueno, sería ideal incorporar obviamente en este tipo de trabajos, siempre es recomendable incorporar más años a la modelación de datos observados y simulados, ¿cierto? Porque esto mejora la incertidumbre en las proyecciones. Yo solo tengo 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Nosotros tenemos 6 años. Ya idealmente la idea sería que estos años fuesen en aumento, cosa de que las proyecciones futuras mejoraran, ¿ya? Y dentro de todo este tipo de estudios siempre va a existir una presión social súper fuerte dentro de cualquier cuenca, porque existe esta, como dije, presión social sobre los actores de las cuencas en las distintas áreas, ¿ya? Es necesario incorporar el cambio climático en la gestión de recursos hídricos, urge bastante, ya ahí se están viendo otras metodologías para incorporarlo, tanto en el diseño de obras, en la gestión de recursos hídricos, etcétera, y cómo se está haciendo en algunas cuencas del país, los planes estratégicos de cuencas, ya que está desarrollando la DGA. ¿Sí? Le había contado a Marcelo que la DGA tiene un plan de modelar y gestionar 105 cuencas a lo largo del país. De hecho, la cuenca del Maule fue modelada por Hidrogestión entrega este producto, ¿cierto?, a la DGA, y luego la DGA lo baja, ¿cierto?, a las personas y a los actores de las cuencas, ¿ya? Y es necesario incorporarlos porque, como les dije harto, es algo inminente, o sea, es algo en lo que ya estamos y es necesario tenerlo en cuenta porque no solo afecta a estos actores grandes como los grandes agricultores, sino que también afecta a las personas y a la sociedad completa. Por lo tanto, es necesario hacer hincapié y tenerlo más presente que nunca. Esa ha sido mi presentación, espero que les haya gustado, muchísimas gracias. Y creo que había preguntas, no sé si... Sí, primero que todo agradecerte una presentación muy buena, muy interesante.
muy completa también. Yo quedé fascinado porque uno de los temas que me gusta harto es el tema de la modelación y la investigación con respecto a estos temas. Tenemos 3 preguntas. Eh, ¿Cómo quieres que las planteemos? ¿Las 3 juntas o vamos una a una? Vamos una a una a ver si puedo como quizá mostrarle en el PPT o algo así. No. Bueno, la primera tiene que ver con cuánto tiempo toma una investigación como esta y cuáles son las principales dificultades. Ya, yo encuentro que las principales dificultades en cualquier ámbito de la modelación, tanto hidráulica como hidrológica, y que se van a topar siempre, es la disponibilidad de datos. Creo que Chile igual está súper al debe respecto a eso. O sea, ya, tenemos una red grande de datos fluviométricos, efectivamente, la DGA ya tiene sus estaciones. También tenemos estaciones meteorológicas. Pero siempre que uno necesita datos, te metes a estas estaciones y siempre hay vacíos, muchos vacíos de, no sé, 15 años en los que la estación se cayó, se inundó. De hecho, en muchas partes, luego de la crecida que hubo en el 97 en el norte, hay muchas estaciones que dejaron de medir. Tenemos un año entero, el 98 no tiene datos porque la crecida se llevó a las estaciones. Entonces creo que eso es como lo más dificultoso. Bueno, igual ahora también han nacido hartos productos grillados, por ejemplo, lo del CR2, el producto Camels, que desarrolló el CR2, que es un centro de investigación de la Chile, que claro, nos entrega datos, pero que son productos grillados, productos satelitales que también han servido para validar los datos que vemos en terreno, etcétera. Entonces sí se siguen desarrollando herramientas, pero creo que esa es la mayor dificultad. Y sigue pasando y me sigue pasando en los modelos que hago de repente. Y en términos de tiempo, bueno, esta investigación me tomó 2 años, ¿ya? Igual uno trabaja harto entre medio en otras cosas, entonces igual, no sé, en lo personal me hubiese gustado enfocarme más en el magíster mismo, pero también había que trabajar. Entonces ahí, pero claro, si tienen la oportunidad de hacer una investigación full y donde quizás no tengan que trabajar en otras cosas o pueden enfocarse realmente bien en esto, o sea, en 1 año y medio es asible, ¿ya? Y eso, investiguen, métanse en esto, vale la pena desarrollar herramientas que le puedan servir a la gente, a la sociedad, etcétera, y a la comunidad científica también. Pero eso, esa es mi respuesta. Es verdad eso de los datos. Uno cuando empieza a trabajar con estas cosas siempre encuentra vacíos que nos complican un poco la vida. Y es terrible porque mucha gente rellena esos vacíos, pero no, o sea, por ejemplo, no sé, en Eridanu ya tenemos una base de datos donde hemos rellenado 1000 estaciones, pero por ejemplo otra empresa no va a tener ese mismo relleno, entonces no es un material que se comparta, quizás también empezar ahí a andar un poquito en la colaboración, ¿cachai? Yo he rellenado 1000 veces, por ejemplo, estaciones como Aconcagua en Chacabuquito, por decir un nombre. Lo he rellenado como 3 veces, porque nunca está o siempre hay que volver a rellenarlo, entonces como hay un poco al debe entre la comunidad científica, pero eso. Bien. La otra pregunta es un poco más específica. Tu presentación tiene que ver con cómo podría afectar el peak water a inundaciones y aluviones. Ya, obviamente eso pasa mucho también en el norte, por ejemplo, o en las zonas como prenortinas, que tiene que ver con esto de que ya, si llueve mucho y además existe derretimiento a nivel por las altas temperaturas, efectivamente el peak water podría generar este tipo de catástrofes. Ya es súper común, de hecho, que es lo que pasa en los derretimientos glaciares en el norte, de repente que colapsan, ¿cierto?, por el aumento de la temperatura constante y por estas lluvias convectivas, que es lo que suele pasar casi siempre por el fenómeno del Niño, ya que tenemos lo que pasa en el norte. Sin embargo, en el caso en particular que estamos analizando, que es en la sexta región, suelen ser comunas o zonas que están acostumbradas al exceso de agua, por así decirlo. Tenemos suelos mucho más permeables, ¿cierto? Tenemos un régimen de alimentación distinto, por lo tanto no sería una zona que pudiese colapsar por efectos del peak water. ¿Ya? Contando además que si estamos en periodo de mega sequía y además disminuyen las precipitaciones, solo tendríamos ese peak water, ya no tendríamos como un aumento adicional por precipitaciones, entonces como que el aumento del glaciar no dejaría ese tipo de catástrofes, ya aparte que la zona está condicionada para igual trabajar un poco más de agua comparación del norte, ya, eso.
Ya. Y la última pregunta dice que, esto es un poco más personal, que qué desafíos presenta el cambio climático a la ingeniería civil. Ah, no, ya. Bueno, como les dije, se está hace poco incorporando todo este tema de cambio climático porque claramente empezamos a decir así como, ok, esto efectivamente está siendo un problema. O sea, hace poco empezó con también la concientización, un poco tardía en Chile puede ser, pero llegó, filo. Y la idea es, claro, o sea, el diseño de obra ya está cambiando. Por ejemplo, ya no es, las obras, ¿cierto? Se diseñan usualmente con un periodo de retorno de 100 años como máximo, ¿cierto? En mi caso me ha tocado ver o diseñar obras con un periodo de retorno de 200 años, o sea, estamos incrementando los caudales de diseño con el fin de poder mitigar este tipo de catástrofes que podría traer, ¿cierto?, los efectos del cambio climático. Como por ejemplo, como les dije, en esta zona en particular, en zonas subtropicales, ¿cierto?, disminuye la precipitación. Pero hay muchas veces que hay estudios que demuestran que quizás las zonas costeras aumenten las precipitaciones. Entonces, por ejemplo, si en una zona costera, no sé, en Valparaíso, no tenemos las redes de drenaje suficientes, no tenemos los canales diseñados de manera adecuada, va a ser un desastre inminente. O sea, por eso es necesario actualizar las metodologías, ver cómo incorporar el cambio climático y, por ejemplo, si tenemos un embalse que ya está diseñado y que no se puede hacer nada al respecto, empieza otro proceso que se está dando harto, que es el tema de la adaptabilidad. Entonces, si por ejemplo tenemos un embalse que no lo podemos hacer más grande porque obviamente está construido, no vamos a destruir esa obra y construir encima, no, pero quizás vamos a aumentar el canal del vertedero de ese embalse, ya, para poder mitigar mejor una crecida. También lo que se está planteando a nivel ya el Ministerio de Obras Públicas, esta metodología en la que eh, están determinando zonas de riesgo, ya, porque también es importante la planificación en términos de dónde va a vivir la gente, que pasa mucho. Por ejemplo, hay 1000 estudios que dicen que todo el norte, por ejemplo, hay quebradas en Copiapó en las que no se puede vivir porque puede haber una lluvia y pasa lo que pasó el 2015 en Copiapó, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como no hay una planificación territorial, se sigue construyendo ahí. ¿Y quiénes siguen construyendo ahí? Las personas de menos recursos, porque no hay una planificación territorial que les entregue los recursos necesarios para poder construir en otra parte. Entonces ahí hay, bueno, quizás espero no haberme ido tan lejos, pero obviamente algo que hay que considerar, es un desafío, pero siempre tenerlo presente. Obviamente, bueno, aumentar los caudales de diseño, que es como lo básico, y lo otro, adaptabilidad o alerta temprana. Eso es, alerta temprana para la mitigación de los efectos que podría tener, por ejemplo, una rotura de presa, un exceso en una crecida en un embalse, entre otros posibles fenómenos y catástrofes. Eso. Sí, muy cierto. Tuvimos unas charlas con una gente de Colombia, la cual también está incorporando la concientización de las personas, es decir, les van diciendo cómo va a funcionar y asimismo ellos se organizan y se preparan para cuando venga un eventual fenómeno como este. Eso, la desinformación también es súper relevante aquí, o sea, ojalá nosotros mismos, creo que eso es súper importante como ingenieros, o sea, en lo personal no sacan nada con explicarle a la señora Pepita que vive allá a la vuelta que el cambio climático es esto, es una grilla, un modelo, no, hay que ser claros, nosotros también tenemos esa misión como ingenieros en ser claros con la gente y democratizar el conocimiento, o sea, no sacamos nada con quedarnos en nuestra burbuja de ingenieros y no hacer nada, siendo que tenemos las herramientas para poder ayudar un poco más a la sociedad, que esperaría que eso es lo que todos queramos hacer. Muchas gracias, Rosana, por tu tiempo y de nuevo, reitero, una tremenda presentación. Gracias a Y usted por la invitación. te dejamos invitada para las siguientes charlas que vienen en la semana. Ya mañana tenemos con Ismael Vera, el cual nos va a hablar de aguas residuales. Y el miércoles tenemos con Marcos Bueno, que también va a hablar un poco del cambio climático y el uso de suelo. Y Perfecto. cerramos el jueves con el cambio climático en costas. Así que Ah, están increíble. invitados y que ojalá estén atentos a las transmisiones. Sí, Muchas gracias gracias, y gracias. damos por finalizada la sesión de hoy. Ya, muchas gracias. Chao, chao.